¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más a Debutados en Europa. El día de hoy el Aston Villa por fin consigue su primer victoria en la Premier League. Por el otro lado el Fulham, el que anotó el gol Raúl Jiménez, se termina saliendo lesionado en la misma jugada del gol. El Aston Villa es uno de los equipos que podría llegar a competirle al Big Six. Es un equipo bastante consistente. Unai Emery ha conseguido jugadores que le pueden dar esa regularidad. Inició muy mal la temporada. Morgan Rogers no está en su mejor momento. El día de hoy tampoco tenía Youri Tielemans. Probablemente dos de los tres mejores jugadores del equipo no están en su momento. Ollie Watkins tampoco ha estado del todo bien, pero los de Unai Emery siguen confiando en él. Creo que es un entrenador que les ha dado mucho, les ha dado esa consistencia en las pasadas 2 temporadas y creo que por eso el Aston Villa no tiene ese problema del entrenador como otros equipos. Unai Emery, a pesar de que al inicio de la jornada empezaban en la tabla del descenso prácticamente en los últimos 3 lugares, el Aston Villa creo que tiene bastante margen para mejorar. Tiene los jugadores suficientes, tiene la profundidad de plantilla bastante grande para poder encontrar soluciones. El día de hoy iniciaron muy mal. El Fulham en los primeros minutos anota el gol de cabeza Raúl Jiménez. Con eso nuevamente se iban abajo en el marcador. Solamente tienen un gol en la temporada del Aston Villa hasta antes de este partido. Y eso demuestra la pobre ofensiva que ha tenido, la pobre generación. Ollie Watkins no ha estado del todo bien. Y me parece que con el 1-0 del Fulham aparentaba nuevamente o una derrota o al menos un empate. El Fulham inició bastante bien, estaba creando más oportunidades. Después de la salida de Raúl Jiménez es cierto que perdió bastante en el eje del ataque, metió a Dama, no tenía a Rodrigo Muniz y es por eso que el Fulham empezó a perder un poco en ese sentido. Pero Joshua King tuvo 2 oportunidades para poder prácticamente sentenciar el partido, adelantarlo, porque el Aston Villa se estaba viendo muy mal en el primer tiempo. Cuando pierde esas 2 oportunidades, después viene un pase largo en el que no mide bien el defensa central del Fulham, Anderson, y con eso Ollie Watkins termina definiendo por arriba de Leno. Con eso toma confianza el Aston Villa. Es cierto que no terminó siendo avasallador el primer tiempo, pero la pasó muy mal los primeros 30-35 minutos, en los cuales se pudo haber ido bastante más abajo en el marcador. El Fulham en el segundo tiempo salió dormido, el Aston Villa en cambio salió a presionar, con eso consiguen el segundo gol, una pérdida de Adama que no está acostumbrado a venir a retener el balón, juega más bien por banda, pero la realidad es que Silva no tenía a nadie a quien meter en esa posición, que sea un centro delantero natural, y decidió recurrir a Adama. Pierde el balón, McGinn desde un disparo desde afuera del área muy bueno y con eso termina definiendo muy bien McGinn. Leno no puede llegar y el segundo gol viene en consecuencia de la distracción que había dentro del Fulham. Lucas Digne había mucha oportunidad por banda, el Fulham estaba desconcertado, le filtra el balón a Ollie Watkins que hace un pase hacia atrás muy bueno que termina definiendo buen día. Creo que el Aston Villa en el segundo tiempo reivindicó muy bien. Unai Emery es un entrenador que le puede brindar muchísimo, los hace jugar muy bien, pero es cierto que el rendimiento de muchos jugadores no está en su mejor momento. Creo que eso es lo peor que tiene el Aston Villa en estos momentos, que las figuras puntuales no están siendo claves, ni Rogers, ni Watkins, ni Youri Tielemans. En defensa tampoco han sido consistentes del todo. El Dibu Martínez hoy tuvo nuevamente un error que no pudo aprovechar el Fulham, pero fue una jugada muy clara y me parece que el Aston Villa tiene mucho por mejorar. Es cierto que es uno de los equipos que le puede competir al Big Six, pero en estos momentos, así como está, el equipo me parece que carece de muchas cosas que sí había tenido las temporadas pasadas. El Aston Villa es un equipo regular que seguramente va a terminar de media tabla para arriba, pero necesita mejorar bastante porque si no Unai Emery, porque si no se va a empezar a hablar de la salida de Unai Emery, porque el Aston Villa tiene un equipo bastante bueno. Por parte del Fulham me parece que ha tenido bastante mala suerte esta temporada.
Creo que el Fulham es un equipo que juega bien regularmente. Es evidente que no está a la altura de las figuras que tiene el Aston Villa, pero el Fulham es un equipo consistente, que Fabio Silva les da una buena solidez defensiva a la hora de atacar. No tiene problemática en meter al mejor jugador en estos momentos, Joshua King, y dejar en la banca a Smith Rowe. Joshua King ha mostrado cosas muy buenas, pero la realidad es que de cara a portería todavía le falta bastante. Es por eso que el Fulham no ha podido destacar todavía, no ha podido trascender en sacar más puntos, y el día de hoy precisamente este jugador es el que los termina condenando. Creo que fue una victoria muy merecida para el Aston Villa, a pesar de que la pasó muy mal en el primer tiempo. En el segundo reivindicó muy bien y Unai Emery se lleva la estrellita del partido. Creo que fue clave para que el Aston Villa saliera con todo en el segundo tiempo y pudiera ampliar la diferencia. Con esto terminamos el video. Se pueden suscribir al canal, darle like y poner algo en los comentarios. También me pueden seguir en las redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como Debutados en Europa. Nos vemos en el siguiente video.